Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buenas vibras y por supuesto de mucho chisme y actualidad. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar un momento de esos que se quedan grabados en la memoria de los fans, un instante en el que uno de nuestros actores turcos favoritos, el inigualable Can Yaman, explotó. Y no fue por cualquier cosa, sino por una pregunta sobre Demet Özdemir que lo hizo perder los estribos. Así que si están listos para sumergirse en este drama, a escuchar los detalles y a ver qué pasó realmente detrás de cámaras, quédense conmigo. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra familia, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. ¡Empezamos! Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, especialmente tras su exitosa participación en la serie Erkencikus. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que miles de seguidores empezaron a desear que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor en la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, fotos juntos, apariciones públicas que alimentaron aún más las esperanzas de sus fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Las relaciones, tanto profesionales como personales, tienen sus altibajos, y la de Can y Demet no fue la excepción. Es natural que en el vertiginoso mundo de la fama, donde la cercanía profesional y las giras promocionales pueden crear lazos muy fuertes, surja la especulación. Los seguidores apegados a la narrativa romántica de sus series favoritas, anhelaban ver esa magia trasladada a la vida cotidiana de sus ídolos. Y durante un tiempo los indicios apuntaban a que así era. Las salidas públicas, las miradas cómplices y las interacciones en redes sociales, aunque escasas, eran suficientes para alimentar la ilusión de un romance real. Sin embargo, la realidad es a menudo mucho más compleja que las fantasías que se tejen en torno a las estrellas. Las presiones de la industria, las agendas apretadas y las diferencias individuales pueden pesar sobre cualquier relación, y parece que la de Can y Demet no fue inmune a ellas. Ahora bien, imaginen la escena. Can Yaman es una superestrella, un ídolo que despierta pasiones allá donde va. Tiene una legión de fans enorme tanto en Turquía como a nivel internacional. Y como toda figura pública de su calibre, está constantemente bajo el escrutinio de la prensa, de los paparazzi y por supuesto de sus seguidores, quienes siempre están ávidos de saber cada detalle de su vida, especialmente de su vida sentimental. En este contexto, la pregunta sobre Demet Özdemir no es algo nuevo. Ha sido una constante, un tema recurrente en cada entrevista, en cada encuentro con la prensa. Los reporteros, siempre buscando la primicia, la nota que venda, no dejan pasar la oportunidad de indagar sobre su relación pasada con la actriz. Es un ciclo predecible en el universo del entretenimiento. Cuando una pareja tiene química en pantalla y conquista al público, la curiosidad por su vida privada se dispara. Y los medios, sabiendo que el interés del público es enorme, no dudan en presionar para obtener respuestas, a menudo cruzando líneas que deberían ser respetadas. Can Yaman, con su atractivo magnético y su creciente popularidad, se ha convertido en un objetivo recurrente para este tipo de indagaciones. Pero hubo un momento en particular, un evento que se volvió viral y que nos permitió ver una faceta hasta entonces poco conocida de Can Yaman, su temperamento. Se dice que en una ocasión, mientras se encontraba en un evento, rodeado de cámaras y micrófonos, un reportero se acercó con la pregunta que aparentemente cruzó la línea. No se trata de una pregunta casual sobre cómo les fue en el set o si se llevaban bien. No, esta pregunta fue más directa, más personal y tocaba un punto sensible. Algunos reportes sugieren que la pregunta iba en la línea de Can, ¿todavía hay algo entre tú y Demet? O quizás algo más incisivo sobre los motivos de su separación o sobre si la seguía extrañando. Y es ahí donde la cosa se puso tensa. La atmósfera, que seguramente era bulliciosa y llena de flashes, de repente se cargó de una tensión perceptible. El reportero, quizás buscando la reacción que sabía que generaría titulares, eligió el momento y la pregunta con precisión. Y Can, atrapado en esa maraña de luces y lentes, sintió la presión y la invasión. No fue una pregunta sutil, ni una forma de indagar en su presente profesional, fue un regreso directo a un pasado que aparentemente él ya había dado por cerrado. Can Yaman, conocido por su carisma, su sonrisa fácil y su manera de
Interactuar con la prensa de forma general de repente cambió. La sonrisa desapareció, la mirada se volvió seria, y su tono de voz se endureció. Es como si hubieran tocado un nervio expuesto, algo que realmente lo incomodaba y lo hacía sentir invadido. Lo que se vio en los vídeos y se escuchó en las grabaciones fue una reacción de fastidio, de hartazgo. No fue una explosión de gritos, no se trata de un escándalo mayúsculo con insultos o gestos agresivos. Pero sí fue una reacción de enfado, de molestia palpable, una forma de decir basta ya. La transformación fue notoria, pasando de la complacencia a la firmeza en cuestión de segundos. Sus rasgos faciales se contrajeron, su postura se volvió más rígida y la calidez que solía emanar se esfumó. No se trataba de una simple molestia pasajera, sino de una reacción genuina y profunda ante una pregunta que, sin duda, tocaba una fibra sensible en su vida personal. La contención fue evidente, pero la incomodidad era innegable. Los gestos de Khan en ese momento fueron muy reveladores. Se cuenta que se detuvo en seco, que frunció el ceño, y que sus palabras, aunque cortas, fueron contundentes. Pudo haber dicho algo como, ya he respondido a esto muchísimas veces, o quizás, porque insisten en preguntarme siempre lo mismo. Mi relación con Demet es algo del pasado y hemos seguido adelante. Lo importante aquí no es tanto la frase exacta, sino la actitud, la forma en que transmitió su desagrado y su deseo de poner fin a esa línea de preguntas. Es un recordatorio de que por muy famosos que sean, los actores también son personas, con sus propios límites, con sus propias heridas y con su derecho a la privacidad. Cada movimiento, cada expresión facial, cada palabra pronunciada bajo el escrutinio de la prensa se convierte en material de análisis. En este caso, la firmeza con la que detuvo la pregunta, el ceño fruncido que denotaba profunda incomodidad y la brevedad de su respuesta, comunicaron un mensaje claro: ese tema estaba cerrado para él y no estaba dispuesto a reabrirlo en público. Fue una forma de establecer un límite, de protegerse de la curiosidad ajena que se había vuelto invasiva. Y aquí es donde entra la parte intrigante para nosotros, los espectadores y seguidores. ¿Qué es lo que realmente hizo explotar a Khan? ¿Fue solo la repetición de la pregunta, o había algo más profundo, algo que esa pregunta específica tocaba? Quizás la forma en que fue formulada, quizás el tono del reportero, o tal vez el contexto del evento. Es posible que en ese momento Khan estuviera pasando por un momento personal delicado, o que estuviera en medio de un proyecto que lo tenía especialmente concentrado y cualquier distracción o indagación personal le resultara molesta. La repetición de la misma pregunta año tras año se convierte en un eco constante que para una persona que busca avanzar y pasar página, puede ser agotador. Pero además de la repetición, la formulación de la pregunta es clave. Preguntar si todavía hay algo o si la sigue extrañando, no es una simple indagación sobre una relación pasada, sino una invitación a la especulación sobre sentimientos y posibles reconciliaciones, un terreno que para muchos es íntimo y no se presta a ser ventilado públicamente. El contexto también juega un papel. Si Khan estaba lidiando con presiones profesionales, con compromisos o incluso con asuntos personales no revelados, la insistencia en un tema sentimental pasado podría haber sido la gota que colmó el vaso. Además, pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y amplificado por los medios y las redes sociales. Si él respondiera de forma efusiva y con detalle sobre su relación pasada con Demet, seguramente se generaría un nuevo escándalo mediático, más especulaciones, y se reabrirían viejas heridas. Si se muestra demasiado reservado, lo tildan de frío o evasivo. Es un equilibrio difícil de mantener. La fama, que otorga privilegios y oportunidades, también impone una carga considerable. Cada aparición pública se convierte en un escenario donde la espontaneidad puede ser malinterpretada y la reserva puede generar juicios negativos. Khan Yaman se encuentra en esta constante balanza, donde debe navegar entre la necesidad de mantener una imagen pública y el derecho a preservar su intimidad. La pregunta sobre Demet Özdemir representaba un riesgo. Responder de forma demasiado abierta podría desatar una tormenta mediática, mientras que una respuesta evasiva podría ser interpretada como una falta de sinceridad o un intento de ocultar algo. La reacción de Khan Yaman ante esa pregunta sobre Demet Özdemir nos da una perspectiva interesante sobre las relaciones públicas de los actores. Nos muestra que a pesar de la imagen pública que proyectan, también tienen sus momentos de vulnerabilidad y de enfado. Y en cierta medida, es liberador ver esa humanidad, esa reacción espontánea que rompe con la perfección que a menudo se espera de ellos.
La imagen de perfección y control absoluto que a veces se proyecta sobre las celebridades puede ser alienante. Ver a Can Yaman reaccionar con frustración y molestia genuina nos recuerda que, detrás de los personajes y de las alfombras rojas, hay seres humanos con emociones y límites. Esa imperfección, esa capacidad de mostrarse vulnerable o molesto, puede ser precisamente lo que conecta al público con ellos a un nivel más profundo. No se trata de una falta de profesionalismo, sino de una manifestación de humanidad. Es importante recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, al igual que muchas relaciones sentimentales, tuvo su ciclo. Comenzaron como compañeros de set, construyeron una fuerte conexión profesional y personal, y vivieron un romance que cautivó a muchos. Pero al final, sus caminos se separaron. Cada uno ha seguido construyendo sus carreras por separado con sus éxitos y sus proyectos. Can ha conquistado audiencias en Italia y otros países, mientras que Demet ha continuado brillando en Turquía y también ha explorado oportunidades internacionales. El tiempo ha demostrado que ambos son talentosos y capaces de brillar por sí mismos. La serie que los unió fue un trampolín para ambos, pero sus carreras posteriores confirman que su éxito no dependía de su unión sentimental. Can ha diversificado su carrera, explorando nuevos mercados y proyectos ambiciosos, mientras que Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más reconocidas de Turquía. Y es precisamente esa transición, esa vida post-relación, la que a menudo genera más preguntas y más especulaciones. Los fans acostumbrados a verlos juntos, a idealizar su unión, a veces tienen dificultades para aceptar que la vida sigue, que las personas evolucionan y que las relaciones terminan. Y es ahí donde la prensa, con su afán de obtener la nota, puede cruzar esa línea de lo profesional a lo personal, incomodando a los protagonistas. La nostalgia de la pareja que cautivó a tantos es un motor potente para la especulación. Los seguidores que invirtieron emocionalmente en su relación, a menudo desean que las historias de amor de la pantalla se conviertan en realidad eterna. Sin embargo, la madurez del público implica comprender que la vida real no siempre sigue guiones de Hollywood. Y la prensa, actuando como un eco amplificado de esa nostalgia colectiva, puede ejercer una presión excesiva sobre los involucrados. La reacción de Can Yaman, si bien fue una explosión, también podría interpretarse como una señal de madurez. En lugar de entrar en una discusión larga y pública, o de dar respuestas ambiguas que alimentaran más el morbo, optó por una reacción contundente y clara, el enfado y el deseo de poner fin a esa conversación. Es una forma de establecer límites, de decir que hay temas que ya no está dispuesto a abordar de esa manera. La madurez no siempre se manifiesta en la calma perfecta, sino también en la capacidad de expresar desacuerdo y establecer límites de manera efectiva. Al no dejarse arrastrar por la provocación y al comunicar su incomodidad de forma directa, Can Yaman demostró un control sobre la situación, aunque ese control se expresara a través de una reacción visible de molestia. Fue una forma de recuperar la autoridad sobre su propia narrativa, negándose a ser un peón en el juego mediático de la especulación. Para quienes seguimos de cerca la carrera de Can Yaman, este incidente es un recordatorio de su autenticidad. Por mucho que se esfuerce por mantener una imagen pública cuidada, también hay momentos en los que su verdadera personalidad sale a relucir. Y eso, para muchos, es parte de lo que lo hace tan atractivo. No es un robot, no es una figura de cera, es un ser humano que reacciona a las presiones y a las preguntas incómodas. Su autenticidad radica en esa capacidad de mostrarse imperfecto, de tener momentos de frustración genuina. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye con esmero y se mantiene con rigidez, ver a una celebridad reaccionar de forma humana, aunque sea con molestia, puede ser refrescante y generar una mayor conexión con su público. Además, este tipo de incidentes suelen generar un debate interesante en las redes sociales. Por un lado estarán los que critican a Can Yaman por su reacción, tildándolo de grosero o poco profesional. Por otro lado estarán sus defensores, quienes apoyarán su derecho a no ser acosado por la prensa y quienes comprenderán su frustración ante la insistencia con un tema ya superado. Y en medio de todo estaremos nosotros, los espectadores, tratando de entender las diferentes perspectivas y analizando los matices de cada situación. Las redes sociales se convierten en un foro donde se debaten estos eventos, donde los fans expresan su lealtad y sus opiniones. Se genera un microcosmos de debate público, donde se pondera el derecho a la privacidad frente a la curiosidad del público, y donde se evalúa la profesionalidad de las figuras públicas en situaciones de presión.
En resumen, mis amigos, la explosión de Can Yaman ante la pregunta sobre Demet Özdemir fue un momento revelador. Nos mostró que detrás de la fama y del carisma, también hay un ser humano con sus propios límites y sus propias reacciones. Fue un recordatorio de que la prensa, en su afán de obtener la primicia, a veces puede ser intrusiva y sobrepasar los límites de lo profesional. Y sobre todo fue una muestra de que aunque admiremos a nuestros ídolos, también debemos recordar que son personas y que merecen respeto y privacidad. Este incidente, más allá del chisme, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y el derecho a la intimidad de las figuras públicas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma exagerada, que la prensa fue demasiado insistente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de la actualidad del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.